Buenos días, queridos hermanos. El Señor siga bendiciendo sus vidas en esta mañana. Para mí, de verdad, es un gusto poder estar acá, poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, lo que el Señor habla a mi vida. Y esta mañana le traigo un poco de esa palabra. No es nada místico, no hay nada extraño, simplemente es la palabra de Dios. Y quiero compartirle en esta mañana eso, pues, lo que Dios habla a mi vida. Y sé que también Dios va a hablar su vida en esta mañana. Amén. Quisiera iniciar haciendo una pregunta. Cuando ocurre algo tan bueno en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra reacción? Querer agradecer, ¿cierto? Agradecemos. ¿Qué más hacemos? Saltamos alegres, nos divertimos. Y compartimos con otras personas la alegría, ¿cierto? Cuando recibimos una muy buena noticia, llamamos a nuestros amigos, llamamos a nuestras amigas, a nuestras amistades, le mostramos y le compartimos todas las bendiciones o la alegría que tenemos en ese momento, ¿cierto? Allí en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, vamos a estar estudiando un poco sobre un personaje. Y allí en el título, en el versículo 1, dice el endemoniado Gadareno. Para entrar en contexto, Jesús viene enseñando, viene haciendo milagros, sanó un leproso. Acá también dice en el texto anterior que Jesús calma la tempestad. Viene haciendo muchos milagros. Y realmente lo que Marcos quería enfatizar es eso, que Jesús tenía autoridad sobre cualquier situación, sobre cualquier tempestad, cualquier enfermedad, pero se le presenta algo diferente, se le presenta una situación muy diferente a lo que ya venía trabajando. También debemos entrar en contexto del lugar donde estaba Jesús. Dice en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región se llamaba la región de Decápolis. Era una federación de 10 ciudades de cultura griega y romana. En este lugar se reunían muchos para lo que es venerar. Tenían templos de dioses griegos. Allí practicaban mucho lo que era el teatro. Tenían gimnasios. Eso no es de ahora. Entonces se puede decir que eran ciudades llamativas en cuanto a su época. Y Jesús simplemente quería extenderse un poco más de lo que ya venía trabajando con su propia gente. Y para ya entrar en materia, en el tema, el pastor habló de los últimos versículos, pero sí quisiera estudiar desde el versículo 1, allí donde se pueden ubicar. Sí voy a pedir también ayuda, que me puedan ayudar a leer para hacerlo así más compartido. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. No se asusten, no va a ser tan largo. He puesto como título a esta predicación, Ve y cuéntales. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo? Ve y cuéntales. Pero para poder entender eso hay que entrar en contexto. Lo que pasó anteriormente, desde el versículo 1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de él de la barca, enseguida vino un encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Acá Jesús encuentra una situación bastante complicada, si podemos llamarlo así, para nosotros, no para él. Pero para nosotros es complicada y para ellos había sido complicada porque este hombre habían intentado amarrarles, le ponían grillos, le ponían cadenas. ¿Y qué hacía ese hombre? Las rompía.
las hacía nada. ¿Pero por qué lo hacía? Porque estaba influenciado, estaba endemoniado. Muy bien. Sigue diciendo en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el versículo 9 dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La condición de este hombre era bastante difícil. El hecho de que dijera legión, para poder entender lo que era legión en este contexto, legión se le llamaba a un grupo de militares de 6,000 hombres. Imagínense la comparación que hacía. Somos legión en una persona. Imagínense la condición en que estaba. Imagínense el peso y la opresión que tenía este hombre. Somos legión. Y en el contexto habla sobre eso, sobre 6,000. Cuando hablamos de los romanos, ellos usaban ese nombre para decir que eran 6,000 soldados. Entonces él le estaba diciendo: somos muchos. Pero en el primer punto quiero dejar que el reconocimiento a Jesús sobre cualquier situación es lo primordial, es lo importante. ¿Qué hicieron estos demonios? ¿Cuál fue la reacción de ellos al ver a Jesús? No querían verlo. En el versículo 6, ¿quién me puede leer el versículo 6, por favor? Amén. Sí. Ya. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén. ¿Qué hicieron los demonios? Se arrodillaron ante Jesús. Vieron a Jesús y se arrodillan ante él. Nosotros cantábamos acá esta canción muy bonita que sobre todo es Rey. Viento y mar te obedecen, la tierra, toda la creación. Y aún así también los demonios le obedecen. Y yo creo que eso también nos debe llamar a reflexión, porque le obedecemos nosotros al Señor. Los demonios le obedecen. Cuanto más nosotros, que somos su creación, cuanto más nosotros, que somos sus hijos, los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido, le obedecemos al Señor. Nos arrodillamos delante de Él y le reconocemos como lo hicieron estos demonios. Le dijeron en el versículo 7: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían a Jesús. Ahora mi pregunta es: ¿conozco yo a Jesús? Cuando veo su presencia, ¿qué hago delante de Él? ¿Cómo me rindo delante de Él? ¿Y cómo le reconozco? El reconocimiento a Jesús siempre va a ser algo primordial en nuestras vidas. Algo que nosotros debemos hacer a diario. Este hombre había sufrido tanto, que fíjense en el versículo 3. ¿Dónde era la morada de este hombre? En los sepulcros. ¿Qué será vivir en un sepulcro? En los cementerios, como dicen. Para los judíos, el sepulcro representaba impureza, representaba un lugar de muerte. Y lo que me llama la atención es que es donde vivía este hombre. ¿Cuál era la condición de él?
una condición de muerte, de pecado, y estaba obligado siempre a mirar atrás, a la muerte. No había futuro para él. No había futuro para este hombre. Y eso me recuerda ahora lo que representa una persona sin Cristo en estos días. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. ¿Quiénes somos sin Jesucristo? Le invito a que alguien me pueda ayudar con Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Estábamos como este hombre, viviendo en sepulturas, viviendo en muerte. Esa era nuestra condición. ¿Y cuál es la condición de los que hoy están allá afuera y no conocen del Señor? Muertos en pecado, separados de Dios. Romanos 3:23, un versículo muy conocido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados del amor de Dios. Y este hombre claramente representa al mundo sin Cristo, viviendo en los sepulcros, viviendo en el pecado, siendo esclavo del pecado. Allí continúa diciendo en el versículo 3: y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Hermanos, en este mundo vemos que las personas siempre buscan solución. Las personas buscan la manera de ser salvos. ¿Pueden hacerlo de sus propias maneras? ¿Pueden hacerlo de sus propias fuerzas? Nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Unas cadenas inútiles. El esfuerzo que puede hacer la humanidad para llegar a Dios es inútil. Por su propia fuerza no puede. Y yo creo que los que creemos en el Señor y estamos acá, sabemos eso. Muchas veces le buscamos por nuestra propia fuerza o buscamos ser salvos por nuestros propios medios. Camino. Hay una sola verdad. Y ese es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted la conoce. Gloria a Dios por eso. Hoy en día, ¿en quiénes buscan ayuda a las personas? En los brujos, Brujería. en los santos hechos de manos. Santos. Imágenes, ídolos, dinero. En horóscopo. Los sueños. Pero la palabra es clara. La Biblia es clara. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Nuestra propia razón o nuestra propia opinión a veces termina dañándonos. El versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Yo no me imagino la condición física de este hombre. Muchas veces atado, rompía las cadenas y haciéndose daño a sí mismo. Quizás no vemos físicamente a las personas, pero por dentro están dañadas, están rotas, haciéndose daño a sí mismo, creyendo que están haciendo el bien.
buscando sus propios medios, pero terminan haciéndose daño. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Los esfuerzos humanos no van a poder salvar. Por más que quieran hacer, por más que quieran intentar, siempre van a fracasar. Por muy buena que parezca su idea, siempre va a fracasar. Este pasaje también nos enseña que reconocer a Jesús es entender que solo Él tiene el poder y autoridad sobre cualquier circunstancia. Él tiene el poder y la autoridad sobre cualquier circunstancia. ¿Acaso no sabía Jesús que se iba a enfrentar a esto? Porque Él fue directamente hacia ese lugar. En el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Ahora nosotros podemos decir, bueno, eso es lo que necesita hacer el que no conoce a Cristo. Pero es ciertamente así. Nosotros también experimentamos luchas, situaciones, problemas. Pero lo llevamos de rodillas delante del Señor. Dejamos que Él sea el que tome el control de las circunstancias que podamos estar experimentando. Los demonios vinieron y se arrodillaron ante Él. Qué palo para nosotros hoy, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante el Señor? No quiero ver a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste tu circunstancia ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que exclamaste, Hijo del Dios Altísimo? Si los demonios lo hicieron, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos, que le obedecemos y que le amamos? En el versículo 9 hay una pregunta muy interesante. Mateo capítulo 5, versículo 9. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, yo me llamo, porque somos muchos. Una pregunta muy interesante. ¿Saben que cuando me encuentro tambaleando, cuando me encuentro buscando estabilizarme, y lo estoy haciendo con mi propia fuerza, y sigo caminando, me sigo tropezando, a mí viene esa pregunta: Josué, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y eso me lleva a entender dónde está mi identidad. ¿En quién está mi identidad? Ya este hombre no tenía identidad. Otros estaban hablando por él. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y hoy quizás Jesús también te está preguntando a ti, en lo personal. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y si tú respondes, ¿quién va a responder? ¿Tus problemas, tus dudas, tus circunstancias? ¿Quién va a responder? ¿O lo harás tú en tu identidad en Cristo? Ya este hombre estaba dominado totalmente
Pero mi pregunta es, ¿quién domina tu vida hoy? ¿Quién responde a Jesús ante esa pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y es interesante, más adelante sigue diciendo, y le rogaron mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron al ver que era aquello que había sucedido. Vemos siempre en la palabra, y es interesante que donde pasa Jesús siempre hay un caos. Y no sé en tu vida, pero muchas veces pasa el Señor hasta estremecer. Porque es allí en el caos donde nos damos cuenta en qué está puesta nuestra mirada. ¿A quién estamos viendo en ese momento? Estas personas, lo que apacentaban, ¿cuál fue la reacción de ellos? Los que estaban cuidando los cerdos, cuando vieron todo este estruendo, todo este alboroto, yo me imagino la bulla y el escándalo que hacía esta situación. Pero ¿cuál fue la reacción de estas personas que estaban allí apacentando estos cerdos? ¿Qué dice la palabra? En el versículo 14. Huyeron. Se esparcieron, se fueron, huyeron. Eso también nos enseña algo importante. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi reacción cuando Jesús estremece mi vida? ¿Cuál es mi reacción cuando el Señor está tambaleando, está moviéndome? Yo recuerdo mucho en el Antiguo Testamento, cuando Dios descendía a hablar con Moisés. Habían truenos, estruendos, ¿y cuál fue la reacción del pueblo de Israel? No queremos hablar directamente con Dios. Ve tú, Moisés. Nosotros te diremos lo que queremos que Dios escuche. Tú dices, y Dios te habla a ti, y tú nos hablas a nosotros. Hermano, muchas veces le tenemos pavor al poder de Dios. Muchas veces tenemos miedo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos dos formas de reaccionar: huir o aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el versículo 15 sigue diciendo: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Pero pasa algo también interesante. Sigue diciendo el versículo 16. Y le contaron lo que le había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Yo pensé que pudieron haber recibido a Jesús como un héroe,
Pero ¿dónde estaba la mirada de estas personas? En los cerdos. Ellos prefirieron ver sus cerdos antes que a Jesús, que había hecho un gran milagro con este hombre. Su mirada estaba puesta en lo material, en eso que les daba comodidad. Y es que los cerdos para ellos era el sustento. Era el sustento de la ciudad. Era un trabajo que tenían. Y con eso generaban dinero. Eso me hacía reflexionar en cuanto a mi vida. Si Jesús viene y me quita mi sustento, ¿cuál va a ser mi reacción? Ellos tenían su mirada puesta en los cerdos. ¿En quién está puesta tu mirada hoy? ¿Tienes algún cerdo escondido? Si Jesús estremece tu economía, si el Señor te estremece tu vida, ¿dónde está tu mirada puesta? En Jesucristo. Estas personas no tenían la mirada puesta. Claro, no conocían al Señor. Él se les presentó. ¿Y cuál fue la reacción? No te queremos aquí. Quizás usted dirá, no, pero esas son las personas que no aceptan a Cristo. Esas son las personas que no reconocen al Señor. Pero en nuestras vidas, hay áreas en nuestras vidas donde le decimos, no, Señor, esta área no la toques. Esta área no la quiero dejar. Yo quiero tener este cerdo guardado aquí. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades, nuestras riquezas y sustentos, o donde tenemos puesta nuestra confianza o nuestra mirada, si no es el Señor? ¿Estamos dispuestos a abandonar relaciones, amistades? Incluso Jesús dice que no aborrece familia. Es decir, que no le da prioridad a Él primero que a su familia. ¿Estamos dispuestos? El Señor vino y estremeció a este pueblo. Y queremos nosotros, o esperamos nosotros que el Señor también nos quite algo que creemos nosotros que es importante. ¿Qué estás dispuesto a entregar para el Señor? Y yo sé que es doloroso, sí. Yo lo he experimentado. Yo sé que es dejar delante del Señor relaciones, amistades, y que el Señor te deje sin nada de eso. Pero ¿sabe por qué? Porque no estaba de acuerdo a su voluntad. Amistades que no me estaban haciendo bien. Relaciones que no me estaban haciendo bien, me estaban apartando de Él. Y sí, lo tengo que decir, yugo desigual. Me dolió, sí. Pero hoy le agradezco tanto al Señor porque hoy me tiene acá. Y su poder y su misericordia se ha mostrado en mi vida. Sus bendiciones no dejan de llegar. Estas personas vieron a ese hombre allí sentado. El que tenía el demonio ya estaba sentado, vestido, y que en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Muchas veces tenemos miedo del poder de Dios, de testificar del poder de Dios. Pero tiene que comenzar en nuestras vidas.
tenemos que dejar, abandonar, para que Él cumpla su voluntad en nosotros. ¿Qué dice la palabra sobre su voluntad? ¿No dice acaso que es agradable, que es perfecta para nuestras vidas? Él dice, compruébenla, comprueben que la voluntad de Dios es perfecta. Y nos aferramos a ese cerdo allí que nos está haciendo daño. Incluso podemos llamar también los cerdos a aquellos sentimientos que tenemos en nosotros, de no querer perdonar, que hay en nuestros corazones también. ¿Estás dispuesto a que Dios derribe los ídolos en tu corazón? No esperes que Dios estremezca tu vida para atender su llamado a conocerle, su llamado a servirle, su llamado y de buscarle de verdad. Ahora quiero enfocarme en la vida de este hombre. Dice el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ya este hombre estaba sentado, no corría por los sepulcros. Es decir, tenía paz. El encuentro con Jesús le dio paz. Ya este hombre estaba vestido, porque andaba desnudo. Jesús hizo que él recuperara su dignidad. Jesús le dio dignidad. Dignidad que en el mundo no tenía. Jesucristo también hizo que él entrara en su juicio cabal. Ya su identidad era clara. Su identidad estaba en Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Normalmente Jesús le decía a las personas cuando tenía un encuentro: ven, sígueme. Algunos le seguían, otros le rechazaban. Pero ¿cuál fue la petición que le hizo Jesús a este hombre? Obviamente este hombre quería seguirle. Y es la reacción que tenemos todos cuando conocemos a Jesús, seguirle. Pero Jesús le hizo una petición. En el versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Pregunto: ¿el Señor ha sido bueno contigo? ¿Ha tenido misericordia de ti? ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no dar esa buena noticia? Lo que el Señor ha hecho en mi vida, que otros sepan también. Testificar al Señor. Testificar al Señor. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Cómo testificamos a Jesucristo? Siempre he dicho que predicar está bien, es lo que nos mandó el Señor. Pero cuando va acompañado de un testimonio de tu vida, lo que el Señor está haciendo, eso impacta.
Las personas conocían la condición anterior de este hombre. Lo veían gritar por los sepulcros. Los veían correr desnudos. Lo veían haciéndose daño. Ahora, ¿a quién iban a ver? A un hombre restaurado, levantado y amado. ¿Qué está viendo la gente de nosotros? Cambio total. ¿Qué debería ver la gente de nosotros? ¿Cómo estamos testificando de Cristo? Jesús sabía que la gente lo había visto en su peor estado. A este hombre. Pero ahora iban a ver un hombre diferente, cambiado. ¿Qué hizo este hombre en el versículo 20? ¿Alguien que me pueda leer? Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Qué bueno poder saber que el Señor devolvió a este hombre a su familia. Quizás era esposo, quizás era hijo. No lo sabemos, no lo dice. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa. Primero en tu familia. Testifica en tu casa, en tu familia. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Era una ciudad difícil. Vimos en qué estaba puesta su confianza, su fe. Ellos estaban viendo lo material, lo terrenal. Pero ¿de qué sirvió esto? Este primer misionero en esa ciudad, en esas ciudades. Esto abrió puertas, hermanos. Abrió puertas porque en Marcos capítulo 7, versículo 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Jesús volvió. Jesús regresó. Y ya las personas habían escuchado de él. Tu vida debe ser testimonio para que el Señor siga hablando a las personas. Primero en los tuyos, en tu familia, en tu comunidad. Permite que el Señor llegue a las personas. Tenemos dos opciones para concluir. Actuar como las personas que vieron el milagro de Jesús, huyeron y le dijeron, vete, no te queremos. O tenemos la opción de creer, aceptar el cambio y testificar al Señor. ¿Cuál quiere hacer? Todos queremos hacer la segunda, ¿cierto? Queremos obedecer al Señor. Quiero invitarle a estar de pie. Hemos escuchado la palabra del Señor y permita que esa palabra pueda calar lo profundo de su corazón. Si tiene que dejar en este momento allí, incline su rostro y concéntrese en la presencia del Señor. Si tiene que dejar algún cerdo, hágalo. Si tiene que ponerlo delante del Señor, hágalo.
El Señor va a bendecir tu decisión. Y comienza a creer en el poder de Dios, en ese poder que restaura, en ese poder que nos saca de los sepulcros y nos hace vivir y sentarnos junto a Él, así como lo permitió con este hombre. Este hombre no tenía identidad. Jesús le dio una identidad. Y yo sé que muchos que están a nuestro alrededor también necesitan identidad. Necesitan romper verdaderamente las cadenas en sus vidas. Y tú puedes ser instrumento del Señor.